Julio César es el hijo de la diosa, con un linaje divino como todos los emperadores posteriores. De modo que la idea de ser hijo de Dios era un lugar común en el mundo antiguo. ¿Jesús se llamó a sí mismo alguna vez el Hijo de Dios? Por lo que sabemos, nunca lo hizo. En el Evangelio de Marcos, él se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre. Sin embargo, la afirmación de que era el único hijo engendrado por Dios constituye la piedra angular del credo cristiano. La cristiandad parece haber olvidado el pasado y se atribuye la promesa de la salvación, la vida después de la muerte. Pero realmente la resurrección llegó a la humanidad como una nueva revelación a través de Jesucristo. Sucedió lo contrario. Esa idea debe mucho a los egipcios, que estuvieron siempre muy preocupados por la vida eterna de sus cuerpos. Las pirámides muestran que la religión de los antiguos egipcios creía en la vida después de la muerte. Con 88 años de edad, el holandés Gilles Quispel, ex profesor de Harvard, sigue siendo considerado uno de los más eminentes expertos mundiales en el pensamiento de la cristiandad primitiva. El difunto comparece ante el tribunal. En la balanza está la pluma de Matt y en la otra parte están sus obras. El hombre está ante la puerta que conduce a la sala de la verdad absoluta. Y allí también está Osiris. Este es un dios que viene a la tierra como hombre. Trae grandes enseñanzas, el culto a los dioses y la civilización. Y después las fuerzas del maligno le dan muerte. Pero resucita y asciende al paraíso, donde será el juez de las almas al final de los tiempos. Y las tumbas egipcias están llenas de representaciones sobre todos estos hechos. Para el antiguo Egipto, Osiris permanecía como la constelación de Orión, el buen pastor entre las estrellas, las almas en el cielo. Pero esta no es la única imagen mítica que posteriormente recoge la cristiandad. Los escritores Tim Fricke y Peter Gandhi han elaborado un amplio estudio sobre el pensamiento antiguo. Es una imagen dura. ¿Por qué la puso en la portada de su libro? Bueno, esta evidencia fue sumamente importante para nosotros. Es un talismán, un amuleto. Es pequeño, del tamaño de mi pulgar. Y muestra lo que usted cree que es Jesús en la cruz. Pero la inscripción griega nos dice que representa la muerte y resurrección del dios hombre Dionisos. Y el descubrimiento de que este dios hombre pagano podía haber encontrado la muerte de la misma forma en que después se dijo que Jesús murió por nosotros. Era una evidencia concluyente de que la historia de Jesús fue tomada de la mitología pagana. ¿Dice que Dionisos Bácono fue el dios del vino y la bebida? Sí, lo fue, pero también fue el dios de la iniciación. Originariamente no era nada más que una deidad menor del vino. Pero Dioniso significa hijo de Dios y más tarde se transforma en un redentor. Un niño divino sentado en el regazo de su madre, muy similar a Jesús. Es honrado con pan y vino para conmemorar su sacrificio y muerte en una estaca tosca. Resucita y asciende al paraíso. Esta es la versión griega de Osiris. La historia tradicional dice que Pitágoras recorrió Egipto, estudió en los templos durante 20 años y llevó a Grecia esa enorme sabiduría mística egipcia que se asocia con la idea de Osiris.
Pero para introducirla entre los griegos, escogió a Dionisos y lo transformó en una importante figura. La mayoría de las grandes mentes del paganismo, como Platón, Eurípides y Sófocles, eran iniciados de este culto cuyo centro no estaba tan lejos de Atenas. Miles de personas fueron iniciadas en este culto a un dios hombre que muere y resucita. ¿Podría la cristiandad ser deudora de una cultura tan antigua o de otras? En el sitio donde se erige hoy el Vaticano, hubo antes un templo pagano. Los sacerdotes paganos celebraban ceremonias sagradas que los primeros cristianos encontraron inquietantes. Por eso decidieron borrar de ellas toda evidencia. ¿Cómo eran esos terribles ritos? ¿Horrendos sacrificios, tal vez? ¿O quizás orgías obscenas? Eso es lo que nos han llevado a creer. Pero la verdad es más extraña. Eso es lo que nos han llevado a creer, pero la verdad es más extraña. En este antiguo santuario pagano los feligreses glorificaban a un redentor, Mitra, igual que Jesús. Este nació un 25 de diciembre de una virgen, era el Hijo de Dios, ascendió al cielo y prometió volver al final de los tiempos para juzgar a los vivos y a los muertos. Aquí los sacerdotes paganos celebraban una simbólica comida con pan y vino en honor de su redentor, la sangre de Cristo, que dijo a sus seguidores: aquel que no beba de mi sangre no conocerá la salvación. Igual que Osiris en Egipto, Mitra, una deidad de origen persa, permaneció en el cielo como Orión frente a Tauro. Su culto se convirtió en el principal competidor del cristianismo en el mundo antiguo. Un famoso especialista dijo que si la cristiandad no hubiera triunfado, el mundo entero habría sido mitraísta. He aquí una deidad que es un salvador íntimo y es el Hijo de Dios y de una mortal. También es el Dios encarnado, que trae sabiduría y una nueva religión. Un Dios que hace milagros, transforma el agua en vino en una boda, muere en Pascua, resucita los 3 días y asciende al cielo. Tenemos bellas inscripciones que dicen: si compartes la sangre y el cuerpo del Dios hombre, tú también resucitarás. De modo que los motivos que asociamos con la historia de Jesús existían ya en la historia de Osiris Dionisos. ¿Cómo se explican esas similitudes los primeros escritores cristianos? Bueno, hay 2 enfoques. Los primeros literalistas cristianos lo explican como una imitación diabólica, un plagio por anticipado. Es la idea según la cual, de alguna manera, el diablo adoptó estas ideas porque sabía lo que iba a suceder y elaboró los mitos para confundir las mentes de la gente, para que cuando estos hechos ocurrieran con Jesús nadie los creyera. Eso es lo que dicen los literalistas cristianos, pero esos cristianos no los encontramos hasta el siglo II. Los cristianos celebraron su victoria declarando que el paganismo era decadente, grosero, falto de interés, inferior, y que el cristianismo tenía simplemente que ganar. Pero esa era una fantasía cristiana. De hecho, el paganismo estaba muy vivo. ¿Qué significa pagano? Fue acuñado por los cristianos como un término insultante, significa habitante del campo. Esto sugiere que esa gente que había construido pirámides, que nos dejó las obras de Eurípides, Sófocles y Platón, eran gente de campo primitiva y supersticiosa. ¿Qué transformó su opinión sobre el paganismo? Creo que fue estudiar la espiritualidad pagana y descubrir una rica filosofía espiritual. Es allí donde tiene sus raíces lo mejor de lo que consideramos cultura occidental. Esa forma de espiritualidad no fue para nada la primitiva adoración de un ídolo. Era increíblemente refinada. Catacumbas. Las imágenes parecen del cristianismo primitivo.
Pero este buen pastor es el Dios redentor Atis. El mensaje cristiano parece revolucionario. Amar a tus enemigos. Está alejado de las enseñanzas judías del ojo por ojo y diente por diente. Pero en la filosofía pagana tenemos sentimientos